Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la región desde la cual se estén conectando. Sean todas y todos muy bienvenidos a la primera jornada internacional sobre el fenómeno de la inteligencia artificial, denominada la revolución de la IA y sus fronteras éticas. Actividad organizada por el Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, CIEPE, en conjunto con la Fundación Infocratos. Es un honor dar inicio a este espacio académico que reunirá durante 3 jornadas a 50 investigadores e investigadoras docentes, profesionales y estudiantes de múltiples disciplinas y países para que juntos podamos reflexionar sobre uno de los fenómenos más transformadores de nuestra época, la inteligencia artificial y sus impactos éticos, políticos y filosóficos educativos, económicos y sociales. Antes de continuar, queremos saludar y agradecer especialmente a las instituciones patrocinantes y colaboradoras que han hecho posible esta jornada. Primero, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura y Sociedad de la Universidad Hemisferios de Ecuador, la International Association for Political Science Students y Apps desde Canadá, el Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica del Norte, Chile, la Fundación Filosófica de Ecuador, el Instituto de Estudios Políticos Andinos en Perú, la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral en Chile, la Cátedra UNESCO de Ética y Sociedad en la Educación Superior de la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador, el Centro Latinoamericano de Estudios Superiores en México y la consultora Atomic Marketing también desde México. Agradecemos profundamente a cada uno por su respaldo y compromiso con el pensamiento crítico y el diálogo interdisciplinario. Ahora, para dar la bienvenida institucional a esta increíble jornada, tengo el agrado de ceder la palabra a la maestra Gabriela Rodríguez Llamas, directora del Instituto para el Desarrollo de la Cultura y Sociedad de la Universidad Hemisferios, institución académica patrocinante de esta jornada. Adelante, por favor, maestra. Muchas gracias, Adriana. Buenos días con todo el público presente. Bienvenidos a la primera jornada internacional sobre el fenómeno de la inteligencia artificial, la revolución de la IA y sus fronteras éticas. Para el Instituto para el Desarrollo de la Cultura y la Sociedad, IDEX, de la Universidad de Hemisferios, constituye un motivo de satisfacción académica acoger este espacio de reflexión y diálogo en torno a uno de los desafíos más complejos y decisivos de nuestro tiempo. La inteligencia artificial representa una auténtica revolución. En primer lugar, por su capacidad de transformar los modos en que trabajamos, aprendemos y nos relacionamos, rompiendo barreras técnicas con una velocidad sin precedentes. En segundo lugar, porque nos obliga a replantear las nociones fundamentales de autonomía y responsabilidad, sin olvidar y dejar de lado la dignidad humana y la libertad en un mundo crecientemente automatizado. Y en tercer lugar, porque exige de nosotros, académicos, profesionales, ciudadanos, una actitud crítica y comprometida que sitúe la ética en el centro del diseño, del desarrollo y uso de estas tecnologías. Este evento tiene una relevancia especial para el IDEX, pues forma parte de nuestro compromiso con la promoción de una cultura académica que no solo comprende la técnica, sino que también interroga desde los principios de la antropología y la filosofía. En el contexto de la Universidad de Hemisferios, la reflexión ética sobre la inteligencia artificial no es un tema accesorio, sino un pilar para la formación de profesionales que aspiran a transformar la sociedad con libertad y con responsabilidad. Quisiera expresar un especial agradecimiento a los coorganizadores de este evento, el Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía CIEPI, la Fundación Infocratos. Asimismo, agradezco el valioso respaldo del International Association for Political Science Students
el Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica del Norte en Chile, Filosófica, Fundación de Estudios Filosóficos, Políticos y Culturales de Ecuador, el Instituto de Estudios Políticos Andinos, Perú, la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral en Chile, la Cátedra UNESCO de Ética y Sociedad de la Educación Superior en la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador, el Centro Latinoamericano de Estudios Superiores en México y a la consultora Atomic Marketing de México. Por supuesto, también al equipo del IDEX. Agradezco también de manera particular al profesor Santiago Yauri, docente del IDEX y uno de los impulsores de esta jornada, así como a cada uno de los ponentes que nos acompañan con su experiencia y generosidad intelectual. Gracias al público presente por sumarse a esta conversación necesaria. Les deseo unas jornadas profundamente enriquecedoras y los invito a aprovechar este espacio para aprender, cuestionar y construir juntos una comprensión más humana y justa del futuro tecnológico que compartimos. Sin más, declaro inaugurado este evento académico y sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, maestra Rodríguez. Estamos muy contentos por su presencia y agradecemos su valiosa intervención. A continuación, damos paso a las palabras inaugurales de don Nicolás Matías Fuentes Valdebenito, director ejecutivo del Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, CIEPE, coorganizador de este evento junto con la Fundación Infocratos. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos y todas. Quiero comenzar estas palabras con una sincera expresión de gratitud. Gracias por estar aquí conectados desde distintos países y disciplinas, compartiendo esta primera jornada internacional sobre el fenómeno de la inteligencia artificial que lleva por título La revolución de la IA y sus fronteras éticas, organizada por el Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, el cual tengo el honor de dirigir, y también junto a la Fundación Infocratos. Agradezco profundamente a cada uno de los 44 expositores, moderadores y conferencistas magistrales. Dentro de poco estaremos con el doctor Antonio Luis Terrones, quien inaugurará hoy esta jornada. Hoy en la tarde cerrará esta jornada la doctora Gabriela Arriagada. Mañana tendremos al doctor Miguel Ángel Fernández y también tendremos un panel de expertos con la presencia del doctor Hugo Tapia Silva, el doctor Cristian Almonacid y el doctor Marcelo Correa. Todos ellos enriquecen también esta jornada con sus ideas, su tiempo y su generosidad académica. También agradecer a las 9 instituciones patrocinantes, a las revistas académicas asociadas y muy especialmente a nuestros compañeros de Infocratos, con quienes organizamos este evento desde el primer momento. También extiendo un reconocimiento especial a la comisión organizadora, Isaac Carvajal, Santiago Ullaurí, Adriana del Valle, Juan Esteban Echeverry y al profesor Boris Briones, cuyo trabajo silencioso pero imprescindible ha hecho posible todo esto. Esta jornada nace del impulso sencillo pero entusiasta. Recuerdo perfectamente el momento mientras caminaba rumbo al kinesiólogo, con la cabeza dando vueltas en los desafíos de la inteligencia artificial. Y le escribí a Isaac Carvajal. Le dije, ¿y si organizamos algo internacional sobre esto? Y su respuesta fue simple pero decidida: hagámoslo. Luego se lo comenté a Santiago Ullaurí y en menos de una semana teníamos ya instituciones patrocinantes y revistas interesadas en recibir artículos derivados del encuentro. Los caminos se abrieron rápidamente, como suele ocurrir cuando una idea responde a una necesidad real. Y esto no cabe duda. La inteligencia artificial es uno de los fenómenos más decisivos del siglo XXI. Está reconfigurando nuestras formas de pensar, enseñar, gobernar, trabajar e incluso de relacionarnos. Como CIEPE, creemos que este fenómeno no puede ser dejado únicamente en manos de ingenieros o desarrolladores. Se requiere una mirada ética, política, económica, pero sobre todo humanista. Nuestro propósito es justamente ese: propiciar espacios donde la técnica y el sentido se encuentren.
También quiero destacar con orgullo que esta jornada no solo reúne a investigadores consolidados, sino que también da voz a estudiantes de licenciatura que con valentía se han animado a exponer sus ideas, porque democratizar el conocimiento es también una misión de este centro. Y nos alegra mucho ver cómo las nuevas generaciones ya están involucrándose críticamente con el tema. A todas las personas que enviaron sus propuestas, muchas gracias por su confianza. Recibimos 55 postulaciones y tras un proceso riguroso de revisión fueron aceptadas 44. Esta diversidad de voces es testimonio del interés creciente por reflexionar sobre la inteligencia artificial desde múltiples enfoques y territorios. Desde el CIEPE queremos recordarles que nuestras puertas están siempre abiertas. Si esta jornada resuena con ustedes, si sienten que hay un lugar para el pensamiento riguroso, interdisciplinario y comprometido, no duden en acercarse. Este espacio es también para todos ustedes. Y por último, una invitación. Todos y todas los expositores de esta jornada están cordialmente invitados a enviar sus trabajos a las revistas académicas que nos acompañan como aliadas. Revista de Pensamiento y Cultura Coloquia, Revista de Derecho Ius Humani, Revista Cuadernos de Teología, Revista de Comunicación con Humanitas, Revista Andina de Estudios Políticos, Revista de Filosofía Resonancia. Sabemos que de este evento pueden surgir publicaciones relevantes y discusiones de largo aliento. A la vez se publicarán los resúmenes de las ponencias de esta jornada en una memoria de la jornada publicada por la editorial de la Universidad de Hemisferios Ecuador. Gracias nuevamente por ser parte de este inicio. Que estos 3 días nos desafíen, nos cuestionen y sobre todo nos impulsen a seguir pensando con profundidad y responsabilidad la revolución tecnológica que estamos viviendo. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, Nicolás, por tus palabras y por la visión que nos compartes desde el Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía. Con estas palabras, damos inicio a esta primera jornada internacional sobre el fenómeno de la inteligencia artificial. Sin más preámbulos, damos ahora inicio a la primera charla magistral, la de apertura de esta primera jornada internacional sobre el fenómeno de la inteligencia artificial. Nos acompaña desde España el doctor Antonio Luis Terrones Rodríguez con la conferencia titulada Materialidad conflictiva de la inteligencia artificial. El doctor Terrones Rodríguez es profesor adjunto en el área de filosofía moral del Departamento de Humanidades y Filosofía. Cuenta con una sólida trayectoria académica en el campo de la ética y la filosofía política contemporánea. Es doctor en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia y posee además 2 másteres. Uno en formación del profesorado de educación secundaria por la Universidad de Murcia y otro en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia. Su formación de base es la licenciatura en Filosofía, también por la Universidad de Murcia. Le agradecemos profundamente su disposición a inaugurar este espacio con una mirada crítica y rigurosa. A los asistentes los invitamos a escribir sus preguntas en el chat o bien, si lo desean, al final de cada una de las charlas pueden levantar la mano para que les cedemos el uso de la voz y puedan activar sus micrófonos. Doctor Terrones, le damos la más cordial bienvenida. El micrófono es todo suyo. Hola, buenas tardes desde España y bueno, buenos días en Chile y en otros países de América Latina. Muchísimas gracias por la invitación, Nicolás, porque para mí es un honor poder acompañaros hoy y ni más ni menos que poder abrir esta jornada. Para mí, bueno, es todo un honor volver a tener contacto con los hermanos y con las hermanas de América Latina, que como sabes, pues bueno, he tenido una buena relación durante los últimos años que estuve residiendo en Ecuador.
Y bueno, pues espero que las jornadas se desarrollen de la mejor manera posible y que, bueno, pues todos esos testimonios a los que ha hecho referencia, tanto de estudiantes como de los especialistas y las especialistas, pues puedan, ¿no? Tener buenos resultados, como digo. Muchísimas gracias, Nicolás, y a todas las personas que están detrás de la organización de esta jornada, que como han señalado anteriormente, bueno, pues es una apuesta humilde, pero fíjate tú que seguro que sale bien. Ya hay bastantes personas conectadas, he estado viendo que 40 y tantas propuestas han sido aceptadas, así que bueno, esto parece que va a ser todo un éxito dentro de la humildad y espero que, bueno, pues que vaya todo fenomenal. Bueno, pues materialidad conflictiva de la inteligencia artificial. Así he querido titular mi breve intervención de hoy porque no me voy a explayar más de 30 minuticos, que es como me señalaste esta intervención, porque a mí lo que me interesaría es que posteriormente pudiéramos conversar sobre un tema que creo que es muy, muy necesario, ¿no? Problematizar, ¿no? Porque me gustaría que situáramos el lado material de la IA en el centro, porque como sabéis, habitualmente cuando se habla de la IA, pues se habla de los beneficios de la IA en el área médica, en el área de la industria, en el área del transporte, en el área educativa, y con razón, ¿no? Porque es verdad que reporta importantes, suministra importantes beneficios a partir de diversas oportunidades que ofrece, pero creo que también, pues, es conveniente, ¿no? Promover una mirada crítica, ¿no? Para reconocer qué elementos problemáticos pueden girar en torno a la inteligencia artificial, ¿no? Y existen, como habréis visto durante los últimos años, una serie de temas canónicos, transparencia, la cuestión de la legislación, la deontología, etcétera, etcétera, una serie de documentos que se han planteado en torno al concepto de inteligencia artificial responsable durante los últimos años, etcétera. Y también, con muchísima humildad, en los últimos 2 años comienza a introducirse poquito a poco, ya también se viene hablando en la prensa de esto, del lado conflictivo de la inteligencia artificial en términos materiales. Porque la inteligencia artificial no se reduce a un dato o a un algoritmo, sino que se reduce también a una infraestructura sólida, hecha de metales, de energía y refrigerada también con agua. Pues hoy me gustaría un poco invitarle a ustedes a que podamos un poco pensar esta cuestión. Yo voy a concluir con una serie de cuestiones, pero me gustaría que las conclusiones fueran bueno, participativas, porque yo pues no tengo todas las respuestas, ni puedo concluir, ni puedo formular todas las conclusiones posibles. En ese sentido, pues me gustaría que al final, pues ustedes pues me ayudaran y contribuyeran a un poco esclarecer esta conflictividad, ¿no? Bueno, voy a pasar a proyectar, a compartir la pantalla. Pantalla completa, compartir. ¿Me confirman que pueden ver la presentación? Sí, se ve Confirmado, perfecto. doctor. ¿Y si paso de diapositiva también? Sí, se ve Vale, perfecto. perfecto. Vale. Muy bien. Pues la introducción ya la he realizado, pero bueno, me gustaría destacar qué elementos son los que voy a abordar en esta exposición. En primer lugar, comenzaré con una pregunta, ¿no? Para estimular la reflexión. En segundo lugar, me gustaría subrayar la dimensión política de la tecnología, o mejor dicho, en plural, de las tecnologías en plural, porque las tecnologías tienen una dimensión política. La tecnología no se reduce al lado técnico, estrictamente técnico, sino que también hay ideas políticas que contienen los artefactos y los productos tecnológicos. Esto, bueno, lo voy a trasladar a la esfera de la inteligencia artificial. Y bueno, pues voy a justificar por qué la inteligencia artificial, voy a argumentar por qué la inteligencia artificial es una tecnología ambivalente. Y esto, bueno, pues lo voy a hacer recurriendo
a las oportunidades que la inteligencia artificial nos puede ofrecer, pero también a la huella, ¿no? Son dos caras de la misma moneda, ¿no? Por eso digo que la inteligencia artificial pues, es una tecnología ambivalente. Finalmente, bueno, y en este tercer punto voy a utilizar un concepto de Kate Crawford en su obra Atlas de Inteligencia Artificial, donde ella realiza una cartografía del ciclo de vida de las inteligencias artificiales desde que son diseñadas, ¿no? Hasta que son introducidas en una determinada área, ¿no? Hasta que son desplegadas en las esferas sociales, etcétera, en nuestras vidas cotidianas. Voy a utilizar un concepto de ella que es el de paisajes computacionales. Seguro que os va a gustar, porque de esa manera, con ese concepto de paisaje computacional, vamos a poder visualizar esa materialidad conflictiva de la inteligencia artificial. Es muy interesante eso de paisaje computacional. Cómo la inteligencia artificial también está presente en paisajes en Chile, en paisajes en Argentina, en paisajes en la República Democrática del Congo, ¿no? En paisajes en España. Y bueno, pues en cuarto lugar voy a desarrollar una idea. Bueno, no la voy a desarrollar yo, pero voy a recurrir al concepto de tecnofetichismo para defender una hipótesis. Y es que la dificultad para identificar la conflictividad de la infraestructura de la inteligencia artificial, la dificultad para reconocer ese lado conflictivo de la materialidad de la inteligencia artificial, es posible que radique en la fetichización que llevamos a cabo de la inteligencia artificial. Ojo, veréis que muchas de las cosas que voy a señalar aquí se pueden también aplicar a otras tecnologías, no necesariamente a las inteligencias artificiales. Pero bueno, como nuestro objeto de estudio hoy, en los próximos días, en esta jornada, va a ser la inteligencia artificial, pues yo voy a justificar esta hipótesis que mantengo de que la infraestructura de la inteligencia artificial es conflictiva. ¿Y por qué es conflictiva? Pues porque existen una serie de paisajes que ponen de manifiesto esa conflictividad, ¿no? ¿Y por qué tenemos dificultades para reconocer esos paisajes? Pues porque fetichizamos la IA y esa fetichización nos dificulta visualizar algunas cuestiones. Me gustaría comenzar con esta pregunta. Y bueno, después si queréis, al final de la exposición, podemos discutir si la hemos contestado algo o si no. ¿Constituye la materialidad de la inteligencia artificial un detonante de conflictos socioambientales? Yo sostengo que sí, que constituye un detonante de conflictos socioambientales. En primer lugar, me gustaría subrayar la dimensión política de la tecnología y comenzar con una idea provocativa. Y es que los objetos técnicos encarnan ideas políticas. Ideas relacionadas con el dominio de la naturaleza, ideas relacionadas con el control de la población, ideas relacionadas con el poder político, etc. Hay una serie de ideas políticas que podríamos integrarlas en los artefactos. Cabe destacar que en este segundo apartado me voy a basar en los postulados de Landon Winner, concretamente en su obra La ballena y el reactor. Habitualmente veremos que cuando se habla de la inteligencia artificial, pues los términos que se utilizan son eficiencia, productividad, operatividad, velocidad, etc. La inteligencia artificial ha contribuido en términos de eficiencia y productividad. No seré yo quien niegue la mayor. Sin embargo, entiendo que si lo que queremos es problematizar a la IA, hay que trascender la lógica estrictamente técnica y el lenguaje estrictamente técnico y situarnos en otra esfera. Y qué interesante es plantear esto en el centro, en una jornada organizada por el Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía. Precisamente por esa idea de que para poder entender la magnitud del fenómeno de la IA hay que trascender términos como eficiencia, productividad, etc.
No es sorprendente que sistemas técnicos de diversas clases estén intensamente involucrados en las condiciones de la política moderna. Las disposiciones físicas de la producción industrial, la guerra, las comunicaciones, etcétera, han modificado de forma fundamental el ejercicio del poder y la experiencia de la ciudadanía. Es decir, ¿influye el desarrollo de la tecnología en ámbitos como el geopolítico? Por supuesto que sí. Conflictos bélicos que hay, conflictos políticos, conflictos comerciales por el control de determinados territorios que contienen materias primas críticas para el desarrollo de la industria tecnológica. Por ejemplo, según esta apreciación, los conductores y semiconductores, las baterías, los centros de datos, contienen ideas políticas. ¿Contiene un centro de datos ideas políticas? Sí, claro que sí, porque cuando instalamos un centro de datos en un territorio, claro, ahí nos enfrentamos. Tenemos que, determinar hacia dónde vamos a priorizar o qué criterios, mejor dicho, qué criterios vamos a tener en cuenta a la hora de distribuir los recursos hídricos. Vamos a priorizar en una situación de escasez, por ejemplo, la refrigeración de los centros de procesamiento de datos o el consumo humano. Entonces, claro, ¿contienen ideas políticas? Claro que contienen ideas políticas, y no solamente contienen ideas políticas, sino que suscitan debates políticos. Para algunas personas que se sitúan en la estela meramente instrumental de la tecnología, pues bueno, decir que las tecnologías encarnan ideas políticas, pues puede suponer un insensatez, puede parecer una insensatez, pero bueno, más allá de parecer una insensatez, creo que es importante asumir que una tecnología no acaba, o la interpretación de una tecnología no se termina en las coordenadas estrictamente técnicas o ingenieriles, ¿no? Sino que trascienden esas coordenadas y se sitúan en la esfera social, en la esfera política, también ambiental, como veremos más adelante. Partiremos del supuesto que, al margen de los juicios formulados por su contribución a la eficiencia y la productividad, los objetos técnicos pueden ser valorados como formas específicas de poder y autoridad. No es sorprendente que sistemas... esta diapositiva la paso, es que la he repetido. Mirad, aquí tenéis un claro ejemplo. ¿Por qué he dicho anteriormente en esta diapositiva que los objetos técnicos pueden ser valorados como formas específicas de poder y autoridad? En esta gráfica de un estudio del Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional, podéis visualizar el control, ¿no? Y el dominio por las manufacturas de los semiconductores necesarios para la industria de las tecnologías digitales. Aquí, bueno, pues podemos perfectamente visualizar cómo hay una disputa entre las principales potencias del planeta por el control de los semiconductores. Esto es claramente, este gráfico pone de manifiesto que cuando nos aproximamos a la tecnología, pues también nos encontramos con una serie de conflictos políticos por el control de las materias primas necesarias para el desarrollo de la industria tecnológica. En ese sentido, bueno, pues la filosofía política de la tecnología insiste en las ideas políticas que contienen los sistemas sociotécnicos a gran escala. Es decir, cómo las sociedades modernas responden a determinados imperativos tecnológicos y cómo sus objetivos son fuertemente transformados en función de la adaptación que llevan a cabo a esos respectivos medios tecnológicos. Por lo tanto, cuando hablamos de IA, hablamos de dinámicas políticas, de flujos ideológicos, de disputas mercantiles. Según Landon Winer, los artefactos tecnológicos, y aquí he puesto dos claros ejemplos de inteligencia artificial, según Landon Winer, los artefactos tecnológicos contienen propiedades políticas de dos maneras. La primera manera, tecnologías digitales que buscan un efecto social. He puesto tecnologías digitales, pero podría haber puesto inteligencia artificial. Tecnologías digitales que contienen inteligencia artificial. Tecnologías digitales que buscan un efecto social particular y el establecimiento de un orden específico. Ahí tenemos un claro ejemplo. Una aplicación de inteligencia artificial
que contribuye a mejorar las capacidades de las personas con problemas de habla. Aquí vemos cómo la inteligencia artificial aspira a conseguir o alcanzar un efecto social particular que es de carácter inclusivo, favorecer a las personas con discapacidad en la voz, ¿no? Comunicativa. Y luego también vemos, por un lado negativo, como una tecnología bélica, militar, como puede ser un dron, bueno, pues también puede contribuir a un efecto social particular, que es el de la destrucción, el del mal. Ahí he puesto la imagen un dron del ejército israelí, ¿no? En segundo lugar, vemos cómo la elección de determinadas tecnologías conlleva la adopción de determinadas formas de vida, ¿vale? En el primer caso, he puesto, bueno, he hecho referencia a una noticia del medio Times, bueno, donde se destaca la mano de obra barata a la que recurre la empresa OpenAI para programar, ¿no? El chat GPT. Y en segundo lugar, bueno, pues vemos como una noticia del principal medio de comunicación sobre datos que hace referencia a que Google detiene su proyecto de centro de datos chileno para repensar el uso del agua. Estas son, según Landon Winner, las dos formas que adopta en términos políticos la tecnología. En primer lugar, tecnologías que son creadas para buscar un efecto particular y establecer un orden específico, que puede ser un orden inclusivo o un orden de guerra, o un orden de muerte, de destrucción, etcétera. Y en segundo lugar, y esta también en y me gustaría que nos centráramos en la opción B, y es que la elección de determinadas tecnologías conlleva la elección de determinadas tecnologías conlleva la adopción de determinadas formas de vida. Para el desarrollo de la industria tecnológica actual son necesarias formas neoimperiales del control de los territorios, principalmente en el sur global, para el control de las materias primas necesarias para la industria tecnológica, como puede ser el oro, como puede ser el estaño, como puede ser el litio, etcétera. Determinadas tecnologías precisan de determinadas formas de estructura y de poder, ¿vale? Por eso, la inteligencia artificial en términos materiales, al igual que otras tecnologías, va a ser una tecnología conflictiva, genera conflictos políticos y conflictos socioambientales, como veremos más adelante. Cuando hablo de política, y aquí recojo el testigo de los postulados de Winner, política quiere decir disposiciones de poder y autoridad en asociaciones humanas, así como actividades que tienen lugar dentro de esas disposiciones. Y el término tecnología abarca todo artificio práctico moderno, desde el altavoz Echo de Amazon, Alexa, hardware de Alexa. Tecnología abarca todo artificio práctico moderno. Sin embargo, para evitar confusiones, prefiero hablar de tecnologías en plural, piezas o sistemas más grandes o más pequeños de hardware de una clase específica. Y antes de pasar al siguiente apartado, me gustaría finalizar con esta cita de Winner. Los objetos que denominamos tecnologías constituyen maneras de construir orden en nuestro mundo. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito educativo. Como aplicaciones de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, están dificultando los procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas actuales y propiciando el surgimiento de un nuevo orden educativo. Que bueno, supongo que a lo mejor en esta jornada alguien hablará de estas cuestiones, de cómo la inteligencia artificial generativa altera los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo las tecnologías, en este caso la IA, generan nuevas formas de construir orden. Muchos artefactos y sistemas técnicos que son importantes en la vida cotidiana
contienen posibilidades para ordenar la actividad humana de maneras muy diversas, ya sea de forma consciente o inconsciente, deliberada o involuntariamente. Las sociedades eligen estructuras tecnológicas que influyen en la forma de trabajar de la gente, en su forma de comunicarse, de viajar, de consumir, etcétera, durante mucho tiempo. Es decir, las tecnologías, el consumo de tecnología, la producción de tecnología, la integración de tecnología en nuestra vida conlleva determinados efectos en numerosas áreas. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito político. Pero a mí lo que me interesa es que pensemos qué efectos tiene el desarrollo de la inteligencia artificial en el ámbito ambiental, cuando hablamos de la materialidad de la IA. En este sentido, las innovaciones tecnológicas son similares a los decretos legislativos o las fundaciones políticas. ¿Puede un decreto legislativo transformar un espacio? Sí. ¿Puede la instalación de un centro de datos en un municipio transformar un espacio? Claro que sí. No ya visualmente, sino ecológicamente puede un centro de datos transformar un territorio. Por esta razón, la misma atención que prestamos a las reglas, los roles y las relaciones en la política, también debemos prestarle a cosas tales como la construcción de carreteras, la creación de redes de televisión y la adaptación de rasgos aparentemente insignificantes en nuevas máquinas. Y aquí añado, por ejemplo, la apertura de nuevas minas, puede ser Chile con el litio, o Bolivia, la instalación de nuevos centros de datos, que más adelante ofreceré una información sobre esto para América Latina. Los asuntos que dividen o unen a las personas en la sociedad se resuelven no solo en las instituciones y prácticas de la política propiamente dicha, sino también de forma no tan obvia, en disposiciones tangibles de acero y hormigón, cables y semiconductores, tuercas y tornillos. Un centro de datos es una forma de expresión política que no es tan explícita, o sea, que no explicita los elementos políticos que contiene la instalación de esos centros de datos. Por ejemplo, por el control del agua. ¿Vale? O sea, no esperemos que... O sea, y claro, como la instalación de un centro de datos en un municipio, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Aragón, como esa instalación no exterioriza o no presenta de forma tan obvia la materialidad conflictiva que contiene esa instalación, son necesarios análisis multidisciplinares que pongan de relieve, que desoculten qué elementos problemáticos y conflictivos contienen esas estructuras de acero, esos semiconductores, esos sistemas de refrigeración, etc. Tercer apartado, la ambivalencia de la inteligencia artificial, oportunidades y huella ambiental. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar cuando nos preguntamos por la relación que existe entre la inteligencia artificial y la sostenibilidad? No voy a entrar aquí a definir el concepto de sostenibilidad, porque entonces tendríamos que estar aquí centrándonos principalmente en ese asunto. Pero bueno, recurro fundamentalmente al concepto clásico de sostenibilidad de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Del informe Brundtland. La aplicación del espacio de soluciones, porque la inteligencia artificial nos ofrece una serie de soluciones, esta aplicación al espacio de problemas, porque hay una serie de problemas en el mundo actual, como señalan los últimos informes del IPCC, el Instituto contra el Cambio Climático de la ONU, la aplicación de este espacio de soluciones al espacio de problemas característicos del cambio climático puede generar beneficios significativos. Por un lado, ayudando a comprender el problema y por otro, facilitando respuestas efectivas. ¿Nos ayuda la inteligencia artificial a realizar mejores diagnósticos del cambio climático, de la desaparición de especies? Sí, claro que nos ayuda y contribuye
a un mejor análisis de los problemas y la identificación de los factores que contribuyen a esos problemas, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y también nos facilita la articulación de respuestas efectivas. Eso es algo fácilmente perceptible, ¿no? En diversas esferas, que la inteligencia artificial nos ofrece importantes oportunidades que nos benefician, ¿no? Por ejemplo, en el procesamiento de enormes cantidades de datos, previsión de tendencias futuras, predicción de fenómenos climáticos y oceánicos como el Niño. Aquí os he puesto una referencia bibliográfica de cómo la IA favoreció o contribuyó con un incremento de los conocimientos sobre fenómenos climáticos como el Niño, también en el área de la conservación marina, del seguimiento del comercio ilegal de especies silvestres, etc. Pero ahora bien, y esto lo pongo ya en negrita, los beneficios de la inteligencia artificial son espacial y temporalmente restringidos. Porque lo que en una parte puede constituir un beneficio, principalmente en los espacios urbanos, en el norte global, etcétera, en los centros del mundo, y aquí me baso en la idea de la relación centro-periferia, ¿no? En el sur también, en las periferias también hay centros, ¿no? Por eso digo que lo que en el ámbito urbano puede suponer un beneficio, en el ámbito rural no supone ese beneficio, ¿no? Y lo que en el norte global puede suponer un beneficio, en el sur global, donde están los focos de explotación minera, pues no supone ese beneficio, ¿no? Entonces, la primera idea que me gustaría destacar aquí es que los beneficios de la inteligencia artificial son espacial y temporalmente restringidos en materia de sostenibilidad. Y esto es por la dimensión material de la infraestructura de la inteligencia artificial. Hacen falta una serie de recursos minerales para levantar, construir toda la infraestructura que sostiene la inteligencia artificial. Y bueno, esos materiales pues generan daño a los ecosistemas. Bueno, la extracción y el procesamiento de esos materiales generan daño en muchos ecosistemas, ¿no? de nuestro planeta. Si bien la inteligencia artificial ofrece importantes oportunidades para contribuir a la sostenibilidad en numerosas áreas como el transporte y la industria, conlleva considerables costes y, por tanto, genera una preocupante huella ambiental. Esta es la primera idea que ya nos introduce en el lado conflictivo de la materialidad de la inteligencia artificial. Los beneficios de la inteligencia artificial son espacial y temporalmente restringidos. ¿Y por qué en ocasiones tenemos dificultades para darnos cuenta de este aspecto? Bueno, pues porque cuando hablamos de inteligencia artificial no pensamos en la dimensión material de la IA. Porque el término inteligencia artificial, habitualmente este término evoca elementos como algoritmos, datos, nube, etcétera, ¿no? Web, internet, aplicación, etcétera, que son una serie de... es una terminología que dificulta visualizar la infraestructura material de la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial, la infraestructura que sostiene la IA, no funcionaría sin materiales minerales, recursos hídricos y energía. Y aquí he puesto el ejemplo del altavoz Echo de Amazon, que es el hardware donde se instala la aplicación Alexa, que todos y todas seguramente conoceremos. Y bueno, y aquí os recomiendo que echéis un vistazo a este estudio de Crawford y Joller, donde llevan a cabo un análisis del ciclo de vida de este artefacto tecnológico, desde que se diseña hasta que se desecha, porque su ciclo de vida finaliza por la cuestión de la obsolescencia programada, ¿no? Llevan a cabo un análisis del ciclo de vida mediante una herramienta cuantitativa para la evaluación del rendimiento medioambiental de un producto o servicio a lo largo de todo su ciclo de vida, también conocido como el ciclo de la cuna a la tumba. De la cuna a la tumba, es decir, desde que se gesta un dispositivo hasta que ese dispositivo se convierte en basura tecnológica, en e-waste, ¿no? Que acaba en un país en África, ¿no? Entonces, claro, por eso digo que la conflictividad de la IA, o sea, que la materialidad de la IA es conflictiva. Pensemos en esta expresión, de la cuna a la tumba. La cuna es desde que se concibe una inteligencia
artificial hasta que se convierte en basura y acaba en un país africano, por ejemplo, ¿no? Entonces pensemos todo el ciclo de vida, la complejidad y la huella ambiental de todo el ciclo de vida de este dispositivo. Os animo a echar un vistazo a este enlace que contiene un PDF para que podáis visualizar la cartografía que realizan Cradford y Euler, porque es muy interesante, muy interesante. Aquí os he puesto un ejemplo de una tecnología conocida y utilizada por todos y todas, como es un smartphone y que contiene inteligencia artificial. Aquí, bueno, esta imagen la he obtenido del periódico Le Monde Diplomatique, ¿vale? Un número del año 2021. En 2021, un smartphone se compone de una gran variedad de materias primas, indicadas en colores. Por ejemplo, el titanio se utiliza en la fabricación de un chip azul claro, el cobalto en la batería, presente en la carcasa. El hidrógeno ya figuraba en la composición de los teléfonos de 1960 y 1990. Por otro lado, el helio, el molibdeno, el cadmio, han desaparecido de la nueva generación de teléfonos, ¿no? Bueno, aquí vemos toda una serie de elementos de la tabla periódica, de materias primas que son necesarios para el desarrollo de una infraestructura material, como es un teléfono, un smartphone, que contiene inteligencia artificial, ¿vale? Un teléfono de hace 20 años no contenía inteligencia artificial, pero los smartphones actuales sí que contienen inteligencia artificial. Pensemos, por ejemplo, en las cámaras. Yo tengo un teléfono muy básico de Xiaomi, pero mi cámara tiene una aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Pues esta infraestructura, mi teléfono, no sería posible sin estos recursos materiales. Y aquí es cuando me gustaría que comenzáramos a visualizar, ¿no? El lado conflictivo de esta materialidad. El lado conflictivo de esta materialidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de la visualización de una serie de paisajes computacionales. Como he dicho anteriormente, Kate Cradford, en su obra Atlas de Inteligencia Artificial, desarrolla este concepto de paisajes computacionales. Yo voy a utilizar paisajes computacionales diferentes a los que ella utiliza, ¿vale? Y me voy a situar principalmente en el hemisferio sur, ¿vale? Aunque luego más adelante pondré un ejemplo de un territorio del Estado español, pero principalmente me voy a situar en el hemisferio sur del planeta, que es donde están los principales yacimientos mineros que sostienen la industria tecnológica y a su vez que sostiene el desarrollo de la IA, porque sin estos recursos no sería posible hablar de la infraestructura que sostiene la IA. Mirar a la izquierda. A la izquierda nos vamos a encontrar la planta de sales de Jujuy en el Salar de Olaroz, en la provincia argentina de Jujuy, ¿vale? Aquí os he puesto la fuente, luego le indicaré a Nicolás que si quiere que comparta esta presentación. Como veis, bueno, pues una mina de litio impacta considerablemente sobre un ecosistema. Y bueno, pues esta materialidad pues resulta conflictiva, ¿no? para esos ecosistemas del territorio de América Latina. En segundo lugar, en el lado derecho nos vamos a encontrar piscinas de evaporación en el Salar de Atacama, Chile. Aquí, bueno, pues quise poner un ejemplo de los anfitriones, ¿no? de la organización de esta jornada, para que pudieran, bueno, pues visualizar cómo esa piscina de evaporación en Atacama, en la región de Atacama, sin esas piscinas no sería posible sostener la industria digital en nuestro mundo actual, ¿no? Sin esas piscinas y otras piscinas también situadas en el Salar de Uyuni en Bolivia, en Australia, etc. Y es que Bolivia, Argentina, Chile, México y Perú concentran más del 67% de los recursos planetarios del litio. O sea, el litio, que es un mineral necesario para el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas y sin el que no sería posible la IA, obviamente, este litio es el detonante de conflictos socioambientales. Y podemos pensar en numerosos territorios del planeta donde
de muchas comunidades locales se levantan contra la autorización, la instalación de determinados proyectos mineros, ¿no?, que constituyen una amenaza para sus formas de vida, sus ecosistemas, etc. Por lo tanto, ¿es la materialidad de la IA conflictiva? Sí, porque la materialidad de la IA no sería posible sin estos recursos materiales que están presentes en territorios y en ecosistemas altamente vulnerables. En el lado derecho podemos ver la mina El Alacrán en Colombia, una mina de oro. Nuestros teléfonos contienen oro. Las infraestructuras de inteligencia artificial contienen oro, porque el oro es un conductor fundamental de la energía. En el lado derecho podéis ver otro paisaje, y es el de niños examinando piedras en busca de cobalto. Una imagen de la web de Amnistía Internacional. Y es que tanto el litio como el oro, como el coltán, constituyen lo que se denomina, o forman parte de lo que se denominan minerales de sangre. Y los minerales de sangre, que no es un término que yo me he inventado, sino que es un término que se maneja en la cuestión en el ámbito de la ecología política, son aquellos cuya comercialización supone un mayor riesgo de enriquecer a grupos armados en un continente. Por ejemplo, el tungsteno, el tantalio, el estaño, el oro. Es decir, que cuando se descubre que en un territorio hay un yacimiento importante de un mineral estratégico para la industria tecnológica, necesario para la industria tecnológica, hay un conflicto, surge un conflicto por el control y el dominio de ese territorio. ¿Qué potencia va a ser la que va a controlar ese territorio? ¿Rusia? ¿China? ¿Estados Unidos? Pensemos, por ejemplo, en el control por el territorio ucraniano. El reparto del territorio entre Rusia, o sea, el interés que tiene Estados Unidos y Rusia en el territorio ucraniano. No es un interés romántico por la tierra, etcétera, etcétera, sino es por los recursos que contiene ese territorio. Por eso, el Ejecutivo norteamericano ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Ucrania para priorizar o facilitar la inversión de empresas norteamericanas para la extracción de litio y, bueno, tierras raras que son necesarias para la industria tecnológica en el territorio ucranio. Es decir, las empresas norteamericanas tienen prioridad sobre empresas de otros países para explotar las tierras raras que contiene el territorio ucraniano, Por lo tanto, ahí nos encontramos frente a un conflicto por el control de la tierra. La materialidad de la IA es conflictiva, porque hay una carrera por la inteligencia artificial, hay una carrera por una serie de tecnologías que suscitan el surgimiento de conflictos geopolíticos. Porque hay minerales manchados de sangre, ¿no? Como se señala aquí con estos paisajes computacionales. Centrémonos, por ejemplo, en América Latina. Aquí os he puesto una imagen de Data Center Dynamics, que, como digo, es el principal medio de comunicación del mundo que habla sobre este tipo de cuestiones de centros de datos, etc. Esta es la distribución, es una noticia de hace un año, y esta es la distribución prevista para los centros de datos en Sudamérica, ¿vale? Como podéis ver, pues Chile es uno de los territorios, es el territorio después de Brasil que más centros de datos o que más datos va a manejar, ¿no? Y aquí he puesto un ejemplo de conflicto en torno a la materialidad de la IA, concretamente de los centros de procesamiento de datos. Google quiso abrir
un centro de datos, esto es una noticia del año pasado, Google quiso abrir un centro de datos en Chile con 200 millones de dólares. Ha sido bloqueado por el excesivo uso de agua. La justicia chilena no acepta los cambios de Google y paraliza la apertura del centro de datos en Cerrillo, Santiago. Otra noticia de Data Center Dynamics sobre el mismo fenómeno. Google detiene su proyecto de centro de datos chileno para repensar el uso de agua. Un tribunal revocó el permiso de planificación a principios de este año. Claro, aquí he puesto el ejemplo del agua para justificar la hipótesis que sostengo de que la materialidad de la IA es conflictiva. ¿Por qué? Porque el control por el uso y la distribución del agua ha sido desde siempre, desde los orígenes de las primeras poblaciones, motivo de conflictos, ¿no? Por el control de los recursos hídricos, en este caso. Entonces, claro, como la infraestructura de la IA precisa agua, por ejemplo, para la refrigeración de los centros de procesamiento de datos, pues esos centros de datos van a generar conflictos en los territorios donde se quieren implantar, ¿no? Aquí os pongo otro ejemplo. El caso de la instalación de los 3 centros de datos de Amazon en la comunidad autónoma de Aragón. Aragón es una comunidad autónoma de España, es una región de España donde hay 3 centros de procesamiento de datos de Amazon. Y cada uno de estos centros el informe de evaluación de impacto preveía que iba a consumir, o bueno, mejor dicho, que iba a precisar 36.461.000 litros de agua al año para el mantenimiento de esta infraestructura. Hay 3 centros de datos. Pues cada uno de estos centros iba a precisar 36,5 millones de litros de agua, de los cuales 35 millones son principalmente para equipos de climatización, ¿vale? Porque cuando aumenta la temperatura en el exterior de los centros de procesamiento de datos por encima de los 26 grados, se activan los sistemas de climatización y de refrigeración por agua, ¿vale? Esto es un recorte del Boletín Oficial de Aragón, ¿vale? Un documento del año 2020 que contiene el informe de evaluación ambiental. Aquí ustedes lo pueden ver. Resolución del 27 de julio de 2020 del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por la que se formula declaración del impacto ambiental y se otorga autorización ambiental integrada al proyecto de centro de almacenamiento de datos del Burgo en el Ebro. Esto es de un centro de los 3, pero los 3 informes de impacto ambiental son exactamente iguales, ¿vale? No hay prácticamente diferencia en lo que respecta al agua. Pero ¿qué nos encontramos aquí? Y aquí es donde surge el conflicto. Nos encontramos que hay un estudio, una investigación del diario El País, bueno, pues que descubre, ¿no?, que estos 36 millones de litros que se planteaban en la declaración de impacto ambiental se han convertido en 62 millones de litros. El periodista de investigación del diario El País se entrevista con un representante de uno de los ayuntamientos, concretamente de la provincia de Huesca, donde se ha instalado uno de los centros de procesamiento de datos, y este funcionario del ayuntamiento señala que en el último año el consumo de agua en Huesca se ha incrementado en 62 millones de litros de agua. Y es posiblemente por la instalación de uno de estos centros de procesamiento concretamente el número 1, ¿de acuerdo? El de Huesca. Entonces, los 36 millones de litros inicialmente previstos en el informe de evaluación de impacto se han superado. Ya no hablamos de 36 millones de litros, hablamos de 62 millones de litros. Y esto ha supuesto el surgimiento de un conflicto. Hay un grupo ecologista en todo el territorio del Estado español, llamado Ecologistas de Nación, que ha denunciado las pretensiones que Amazon tiene ha tenido al momento de formalizar en un proceso de alegación al Gobierno de Aragón para ampliar los centros de datos, solicitando el acceso a un 48% más de agua, argumentando el aumento de las temperaturas. Es decir, la empresa Amazon Web
Service, que gestiona estos centros de procesamiento de datos, ha solicitado al Gobierno de Aragón, que ha iniciado un proceso de alegaciones, por si hay alguien que quiera ampliar el centro de procesamiento, por si esta empresa quiere alegar algo, ¿no? Ha solicitado tener acceso a más recursos hídricos para la refrigeración de sus centros de datos. Es decir, ha solicitado un aumento del 48% del acceso, ¿no? Entonces, claro, esto constituye un motivo para el surgimiento de conflictos políticos porque la península ibérica, por ejemplo, la península ibérica que reúne al Estado español y al Estado portugués, ha experimentado durante las últimas décadas un incremento de los territorios desertificados, una reducción de las lluvias, una reducción de los recursos agua potable disponible, de una contaminación, concretamente en el territorio aragonés, de una contaminación de las aguas del subsuelo, es decir, de los acuíferos, como resultado de la industria, de las macrogranjas, de la ganadería intensiva. Es decir, una serie de fenómenos que ya de por sí incrementan la vulnerabilidad del ecosistema aragonés, que puede verse agravada, esa vulnerabilidad puede verse agravada y profundizada por la instalación de estos centros de procesamiento de datos y de estas infraestructuras, ¿de acuerdo? ¿Y por qué considero que encontramos dificultades para poner en tela de juicio o cuestionar la materialidad de la IA? Bueno, pues porque habitualmente nos enfrentamos al dominio del tecnofetichismo. Harvey define el fetiche como el hábito que tienen los humanos de dotar a objetos, entidades reales o imaginarias de poderes autónomos, misteriosos e incluso mágicos para mover y dar forma al mundo de distintas maneras. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que se ha instalado en diversos espacios un relato fundamentalmente amparado en los brillos y en las oportunidades de la inteligencia artificial. Yo tengo un claro ejemplo aquí en mi universidad, donde todas las conferencias, todos los foros que se abren o que se plantean sobre inteligencia artificial son para fortalecer el discurso de lo maravillosa y las oportunidades y los beneficios que nos ofrece la IA. Y en pocos espacios vemos cómo se plantean discursos o relatos que cuestionen este lado material de la IA, ¿no? La atribución de poderes causales intrínsecos a las tecnologías constituye un aspecto central de la fetichización. Es decir, como articulamos relatos de atribución de poderes infinitos a las tecnologías, es difícil cuestionar propiamente esas tecnologías. Pero es conveniente insistir en los aspectos contextuales que posibilitan esas tecnologías. ¿Y cuáles son los aspectos contextuales que posibilitan esas tecnologías? Bueno, pues estos son los aspectos contextuales, de que hay un tribunal que bloquea la instalación de una instalación de centro de procesamiento de datos, de que hay un conflicto socioambiental en un determinado territorio, de que hay explotación de niños en la República Democrática del Congo para la extracción de minerales del coltán, etc. Estos son los aspectos contextuales que nos permiten poner en tela de juicio determinados relatos que fundamentados en el tecnofetichismo, ¿no? Este tecnofetichismo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a dificultar el reconocimiento de elementos multidimensionales, de los elementos económicos que están detrás de la inteligencia artificial, de las disputas de las carreras económicas, por ejemplo, de las carreras tecnológicas y económicas y por el control del territorio, por ejemplo, entre las principales potencias. Cuando hablamos de inteligencia artificial también hay que hablar de las disputas entre China, entre Rusia, entre Estados Unidos, etcétera, por el control de territorio en África, en América Latina, en Europa, etcétera, que se encuentran implícitos en el desarrollo de las tecnologías. Y esta dificultad se traduce en la desatención y en la ausencia de un análisis crítico. El tecnofetichismo ocasiona o promueve o tiene como resultado una desatención y una ausencia de análisis crítico y detallado de los efectos controvertidos y ambivalentes de las tecnologías.
La tecnofetichización de la inteligencia artificial dificulta el reconocimiento de la conflictividad material de esta tecnología. El tecnofetichismo estimula también, a su vez, un reduccionismo epistémico que, por lo general, ignora la conflictividad socioambiental que conllevan determinadas tecnologías por su naturaleza material. Y digo reduccionismo epistémico porque habitualmente cuando nos aproximamos a la IA nos aproximamos desde tres patas. Desde la pata técnica, ingenieril, la pata jurídica, de ver qué derechos, cómo legislar la IA, etcétera, y también la pata educativa, que es la última pata en incorporarse. Bueno, la ingeniería, la educativa, la sanitaria, etcétera, ¿no? Pero difícilmente vemos que existan cuestionamientos por la conflictividad de la naturaleza material, ¿no? Y esto es porque el tecnofetichismo, pues, induce un reduccionismo epistémico a la hora de estudiar este objeto de estudio. Horvath articula una crítica al tecnofetichismo que resume en los siguientes puntos. Los centros imperiales, Estados Unidos, China, Rusia, de poder, mistifican determinados productos tecnológicos. Es necesario mistificar Alexa de Amazon para que todas las familias y todas las personitas de este mundo tengan una Alexa en su casa. Y de ese modo seguir alimentando la industria tecnológica a través de estrategias consumistas, ¿no? Las tecnologías más avanzadas son el resultado de una estrategia de los centros privilegiados del mundo para llevar a cabo una capitalización del tiempo, de la fuerza de trabajo, del espacio, de los recursos y las fuentes de energía de las periferias. Es decir, los centros, mediante su industria tecnológica, capitalizan el tiempo, la fuerza de trabajo, el espacio, los recursos y las fuentes de energía de las periferias. Las relaciones de producción capitalistas que sostienen el desarrollo tecnológico articulan un proceso de fetichización que oculta el intercambio social y ecológicamente desigual. Es decir, la industria capitalista tecnológica, la industria tecnológica capitalista fetichiza para ocultar el intercambio social y ecológicamente desigual que tenemos frente a nuestros ojos en estos paisajes computacionales. Porque en estos paisajes computacionales podemos observar un intercambio ecológico y socialmente desigual. ¿De acuerdo? Por eso he dicho anteriormente que los beneficios de la IA son espacial y temporalmente restringidos. Porque lo que en el centro supone un beneficio, en la periferia no. Lo que en el norte global supone un beneficio, en la periferia no. Y en último lugar, si bien la tecnología puede ser la expresión de la inteligencia para aprovechar la naturaleza, especialmente en el caso de la técnica de los antiguos, es conveniente dirigir el foco de atención al aspecto socioambiental, con el propósito de no ejercer un reduccionismo desmaterializante, que el tecnofetichismo, con sus brillos, no nos encandile para dejar de atender al lado material y conflictivo, ¿no?, de la IA. Porque el tecnofetichismo lo que estimula, ¿no?, es un reduccionismo desmaterializante que conviene a los centros de poder para incrementar y desarrollar su industria tecnológica y seguir incrementando la acumulación de capital en los centros y también en el norte global, ¿no? Y finalizo este apartado con la siguiente cita, que me parece muy interesante. Pensar las tecnologías como constituidas por flujos materiales, en lugar de meros flujos de dinero e ideas innovadoras, implica posiblemente pasar de la perspectiva de la economía neoclásica a la economía ecológica. Implicar reconocer la materialidad del comercio mundial y del propio proceso de desarrollo, desde esta perspectiva, y bueno, implicar no implica reconocer la materialidad del comercio mundial y del propio proceso de desarrollo. Desde esta perspectiva, las infraestructuras tecnológicas modernas se acumulan, de hecho, se hacen viables, mediante flujos metabólicos globales. Una perspectiva genuinamente materialista del desarrollo debe reconocer que las infraestructuras tecnológicas solo pueden mantenerse mediante insumos netos de recursos físicos. En resumen, debemos concluir que la acumulación de la tecnología depende del intercambio
ecológicamente desigual. Y voy concluyendo. Algunos puntos, ¿no? Pero ustedes también pueden realizar o alcanzar otras conclusiones. Las tecnologías digitales integran sistemas sociotécnicos porque forman parte de otros sistemas mucho más amplios. Sistemas políticos, industriales, sociales, económicos, etc. Y por tanto, encarnan estas tecnologías digitales, todas las tecnologías digitales, entre las que se encuentra la inteligencia artificial, encarnan ideas políticas manifestadas en diversas formas de poder y autoridad. Porque aquí, en la instalación de un centro de datos de Amazon en un territorio del ámbito rural de Aragón, hay una disputa también por el poder, por el control de ese territorio y por la distribución de los recursos hídricos. El tecnofetichismo puede dificultar el reconocimiento de elementos críticos ligados a tecnologías digitales. La ambivalencia es un aspecto esencial de la inteligencia artificial como la inteligencia artificial. Hemos visto cómo la IA puede ayudar al monitoreo, a la predicción de determinadas manifestaciones del cambio climático, etcétera, pero que al mismo tiempo esta inteligencia artificial también conlleva una huella ambiental. La evolución de la sensibilidad moral representa una condición sine qua non para convertir la sostenibilidad en un ideal moral insoslayable en la acción tecnológica. Y eso es lo que pretendo con esta breve exposición, incrementar o invitar a un incremento o a un cultivo de la sensibilidad moral, especialmente en el terreno político, económico e ingenieril, ¿no? Los sectores públicos y privados deben apostar por la educación ambiental para cultivar la responsabilidad y el cuidado de la biosfera mediante el reconocimiento de las implicaciones del consumismo tecnológico. Porque el consumismo tecnológico que practicamos día tras día en el planeta tiene una huella ambiental y pone en riesgo una gran cantidad de ecosistemas en nuestro planeta. Y también es un generador de conflictos. Es esencial promover mecanismos de gobernanza ética y democrática en el entorno de las infraestructuras tecnológicas, priorizando un enfoque biocéntrico. ¿Qué va a ocurrir en esos territorios donde hay escasez de agua en un momento de sequía, donde haya que racionar, por ejemplo, el acceso al agua? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué se va a priorizar? ¿El consumo humano o el mantenimiento de una infraestructura estratégica y al mismo tiempo críticas para los países, como son los centros de procesamiento de datos, que son infraestructuras críticas y además estratégicas para los estados, porque contienen y procesan datos muy sensibles para los estados? Nos encontramos, por ejemplo, aquí frente a un escenario de tensiones entre el consumo humano y el mantenimiento de las infraestructuras críticas y estratégicas para los estados. En ese sentido, considero que es necesario priorizar un enfoque biocéntrico, poner en el centro la vida frente a una situación de tensión ante la escasez del acceso a los recursos hídricos. La transparencia también debe constituir un valor ético indispensable para la gestión de las infraestructuras críticas que comprometan la sostenibilidad de las poblaciones humanas y no humanas. ¿Y por qué reivindico la transparencia como un valor ético indispensable? Porque aquí lo que vemos, en este informe de evaluación de impacto ambiental, lo que vemos es que, bueno, pues han previsto que van a consumir 36,5 millones de litros de agua en una planta concreta de Amazon, pero nos encontramos con que verdaderamente se han incrementado considerablemente este consumo de agua desde que se instaló en Huesca, en este territorio aragonés del Estado español, se instaló este centro de procesamiento de datos. Por lo tanto, qué menos que exigir a estas corporaciones tecnológicas como Amazon transparencia, porque hay un desfase, hay un desequilibrio entre un informe de 36 millones de litros a 62. O sea, hay un desequilibrio y, bajo mi punto de vista, una falta de transparencia en la gestión, ¿no?, de estos datos. Y la superación de los límites planetarios exige un desarrollo tecnológico que integre la sostenibilidad como un valor esencial y normativo.
hasta aquí todo lo que tenía que decir por el momento. Espero que haber podido, en parte, justificar o demostrar, mejor dicho, la hipótesis de que la materialidad de la inteligencia artificial sí constituye un detonante de conflictos medioambientales. En la actualidad, y va a constituir un detonante de conflictos socioambientales, por ejemplo, en América Latina, a la luz de la instalación de los centros de datos que se esperan en los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Terrones, por esta exposición tan provocadora e iluminadora, que sin duda nos deja múltiples interrogantes sobre las formas en que la estructura tecnológica que sostiene la inteligencia artificial dinamita, cambia, impacta lo político, social, cultural o educativo, lo jurídico normativo, pero sobre todo que tiene un fuerte impacto en lo ambiental. En este momento abriremos un espacio de preguntas y comentarios y ya tenemos varias. Si me permite, voy a permitirme leer algunas para ajustarnos al programa de esta primera jornada. Nos dice Carlos Andrés Gómez. Recientemente unos profesores me decían que los conceptos de tecnofilia y tecnofobia ya no estaban vigentes, no eran actuales y que perdieron su vigencia hace unos 20 años. ¿Qué opina al respecto y bajo qué razones podría decirse que siguen o no siendo vigentes? Muchas gracias por la pregunta. Yo desconozco estos conceptos porque no lo he trabajado. Por eso considero que mejor que hablar de tecnofilia, creo que es más acertado hablar de tecnofetichismo, ¿no? Que hace referencia a la atribución de una serie de poderes a las tecnologías. Y si me apuran, no solamente hablaría de tecnofetichismo, sino también de solucionismo tecnológico. Recomiendo un título muy interesante de Evgeny Morozov titulado La locura del solucionismo tecnológico. Este recurso ideológico del solucionismo tecnológico se encuentra estrechamente relacionado con el de tecnofetichismo. Entonces, antes que hablar de tecnofilia, prefiero hablar de tecnofetichismo y de solucionismo tecnológico porque lo considero más acertado. Eso por un lado. Y en cuanto a tecnofobia, no he trabajado este concepto de tecnofobia que entiendo que se habrá trabajado en el ámbito de la filosofía de la tecnología, pero entiendo que podríamos relacionarlo con la cuestión o la percepción de la tecnología como detonante de conflicto. Si un determinado producto u objeto puede generar el surgimiento de conflictos negativos en una determinada esfera, pues entiendo que también podría propiciar el surgimiento de una fobia. Claro, pero eso es todo lo que te puedo decir en cuanto a la vigencia o no vigencia. Considero que es más acertado, bajo mi punto de vista, hablar de tecnofetichismo, solucionismo tecnológico, porque son conceptos que se están trabajando. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, doctor. Por ahí nos dice también Ricardo, Damián, consulta respecto a la huella ambiental. El entrenamiento de modelos de la inteligencia artificial, especialmente los más grandes, consume grandes cantidades de energía, lo que genera emisiones de gases de efecto invernadero. Al respecto, la legislación reguladora tiene prevista la transición energética y proyección de energías limpias para el desarrollo de la inteligencia artificial, por Muy bien, muy ejemplo, buena el pregunta. hidrógeno verde. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Muy buena pregunta.
Estoy pensando en un documento del Gobierno de España, que os animo a que le echéis un vistazo, que se llama Algoritmos Verdes. Con esto de que es un documento oficial, como digo, del Gobierno de España, Algoritmos Verdes. A ver, cuando se plantea la necesidad de construir o de establecer infraestructuras tecnológicas o de inteligencia artificial sostenibles, mayoritariamente se hace referencia a las fuentes de energía. No se habla habitualmente del agua. En los documentos oficiales no se habla habitualmente del agua. Por eso en documentos como Algoritmos Verdes, lo que podemos observar es que se defiende una apuesta por fuentes de energía renovables para sostener la infraestructura de las tecnologías digitales. Pero no se hace referencia casi en ningún caso a los recursos hídricos que también sirven para refrigerar o para el funcionamiento de esas infraestructuras. En el documento Algoritmos Verdes no se menciona el término agua en ningún momento. Si vamos a las plantas a los centros de procesamiento de datos de Amazon en Aragón, vemos que junto a las plantas hay, junto a estos centros, perdón, hay plantas fotovoltaicas, o sea, de energía solar, con paneles solares para suministrar una fuente, para que una fuente de energía renovable suministre la energía a estos centros de procesamiento de datos. Pero es que las infraestructuras digitales no se sostienen solamente con energía, o sea, con electricidad. La infraestructura, la materialidad de la tecnología no se sostiene exclusivamente con energía, sino también con agua y con minerales necesarios para el desarrollo de esa tecnología. Y para la industria minera hacen falta recursos hídricos. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad e inteligencia artificial, no nos centremos, por favor, solamente en el capítulo de la energía, de la electricidad, sino que creo que también es conveniente centrarse en otros recursos como el agua que sostienen esas infraestructuras. Porque si no, nos estaríamos centrando solamente en una parte del problema, que es el de dónde obtenemos la energía para sostener nuestra infraestructura. Bueno, pues como la obtenemos de fuentes de energía renovable, ya está todo solucionado, está todo bien, los algoritmos son verdes. No, perdone, hacen falta también energías, o sea, instalaciones, materialidades que consuman o que dependan menos de recursos hídricos críticos como el agua en la península ibérica. Y en Chile también, que en Chile hay un problema de agua bastante potente, bastante considerable, bastante preocupante. Muchísimas gracias. Por aquí también nos comenta el director ejecutivo de CIEPE, Nicolás Fuentes. Muy interesante charla. Muchas gracias por estar junto a nosotros, doctor Terrones. Considerando su enfoque sobre la materialidad conflictiva de la inteligencia artificial, ¿cómo cree usted que podría abordarse la tensión entre el impacto ecológico que implica el desarrollo y funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial y su creciente uso en áreas sensibles como la medicina, donde su potencial beneficio humano es muy alto? ¿Es posible una compatibilización ética entre ambas dimensiones? Muy buena pregunta, Nicolás. Ahí está el desafío, en cómo armonizar lo verde con lo azul, que es lo digital, la sostenibilidad con la digitalización. Claro, si la digitalización no tuviera la materialidad que tiene o la infraestructura que tiene, pues sería fácil de armonizar esa digitalización con la sostenibilidad, pero el problema radica en eso, y pienso que ahí es donde se encuentra el verdadero desafío, en cómo armonizar lo verde con lo azul. Esta pregunta también se la hace Luciano Floridi, ¿no? Y bueno, pues verdaderamente ofrece algunas claves y tal, pero en términos democráticos yo propondría lo siguiente. En primer lugar,
un poco recogiendo el testigo, por ejemplo, de la ética, o sea, en clave de ética del discurso. Recoger el testimonio de los afectados por la materialidad digital. Que las voces de los afectados de los territorios donde se instalan esos centros de procesamiento de datos, las voces sean escuchadas. Que no solamente sean escuchadas las voces de las corporaciones extranjeras con filiales nacionales que se instalan, sino que también las voces de los afectados negativos, esas poblaciones que ven disminuida la disponibilidad de sus recursos hídricos para sus explotaciones agrarias, para su consumo diario de agua, que esas voces también sean escuchadas, porque hacen falta procesos de evaluación ética constructiva, para que el desarrollo de la tecnología no sea asimétrico, es decir, desde arriba hacia abajo, desde el lado de los expertos y desde los grandes capitales hacia abajo, hacia el lado de las poblaciones, sino que haya cierta simetría. Más que nada porque estamos hablando de un bien común como es el del agua, un bien común que es necesario para el bienestar de las poblaciones y para la vida. Entonces, pienso que una clave sería, bueno, una posible solución, porque habría, o sea, una de las aportaciones que yo puedo hacer sería promover dinámicas de gobernanza democrática para la instalación, por ejemplo, de estas infraestructuras de centros de procesamiento de datos, que las voces sean escuchadas. Nicolás, en clave de la tradición discursiva de la ética, de esta tradición dialógica, un proceso, un desarrollo tecnológico dialógico, sensible a las vulnerabilidades, al que recoja los testimonios, etcétera. Ese sería un primer paso. Y también, bueno, pues dejar claro en la legislación cómo vamos a gestionar un recurso crítico como el agua ante una situación de emergencia. Porque nos encontramos con centros que no pueden dejar de funcionar, que tienen que estar funcionando las 24 horas, los 365 días del año. Y las temperaturas aumentan en el planeta Tierra. Y en el hemisferio norte, por ejemplo, en la península ibérica, no paran de incrementarse las temperaturas, de experimentar un incremento. Entonces, claro, van a depender cada vez más de recursos hídricos. Entonces, hay que positivizar en la ley, no solamente generar dinámicas democráticas, sino también dejar claro en la ley, positivizar y también crear protocolos de cómo vamos a gestionar los recursos hídricos. Por poner un ejemplo concreto del agua. Pero esto es un... Bueno, y también, ¿por qué no reflejar, en aras de la transparencia, reflejar el impacto ambiental que tiene el ciclo de vida de un determinado artefacto que contiene inteligencia artificial? Por ejemplo, en la última semana y el último mes hemos visto que, no sé si en América Latina, pero en España todo el mundo estaba compartiendo en sus redes sociales una especie de dibujito que generabas con inteligencia artificial. Supongo que en América Latina también se hacía eso, ¿no? Que trataban de emular un estilo que tenía, me parece, un dibujante, un artista japonés. Entonces la gente, pues, con una inteligencia artificial generaba imágenes, ¿no? Bueno, pues la generación de esas imágenes, que son fundamentalmente unas imágenes ociosas, que responden al ocio, no responden a la cura de enfermedades, ni al mejor diagnóstico de las causas del cambio climático, etcétera, sino que son utilizaciones ociosas e innecesarias de la IA, pues educar a la población también para que, bueno, haga un uso responsable de la inteligencia artificial. Pero cuando se habla de la inteligencia, de un uso responsable de la inteligencia artificial, se habla fundamentalmente de la protección de datos, del tratamiento de datos, etcétera. Pero oiga, usted también tenga en cuenta que cuando está haciendo un uso de la inteligencia artificial, ese uso ridículo e innecesario también puede conllevar un coste medioambiental. Entonces, sea responsable con el uso que hace de la IA. Si verdaderamente es necesario utilizar la IA en ese caso o no. ¿De acuerdo? Se me ocurren esa serie de medidas, ¿no? Educativas, jurídicas, políticas, etcétera. Pero habría que discutir y dialogar mucho sobre eso. Doctor, muchísimas gracias. Le agradecemos nuevamente por su valiosa conferencia denominada
materialidad conflictiva de la inteligencia artificial. Ha sido un verdadero privilegio contar y comenzar con esta jornada con una reflexión de tan alto nivel como fue su charla. Nos preparamos ahora para dar paso a la primera mesa temática titulada Inteligencia Artificial y Educación, donde distintas investigaciones abordarán los impactos, desafíos y oportunidades que la inteligencia artificial plantea en los contextos formativos, desde la ética académica hasta la práctica docente y la alfabetización digital. Esta mesa será moderada por Hernán Martínez, a quien le damos también una cordial bienvenida. Y por aquí veo la mano levantada del doctor Antonio. Por favor, adelante, doctor. Bueno, antes de despedirme y de finalizar, me gustaría agradecerles a ustedes la oportunidad que he tenido, ¿no?, y el honor de inaugurar estas jornadas, porque para mí ya saben que es un placer participar siempre que puedo con ustedes. Muchísimas gracias, Adriana, por las presentaciones tan acertadas que estás haciendo. Muchísimas gracias, Nicolás, por la organización, a ti y a todas las personas que están detrás. Muchísimas gracias a todas las personas que han asistido a esta charla y que van a asistir a esta jornada. Y adelante, les animo a seguir, ¿no?, aproximándose al fenómeno de la IA desde una perspectiva crítica. Muchas gracias y que tengan ustedes un buen día. Hasta otra ocasión. Hasta la vista. Gracias por estas palabras, doctor. Encantados de contar con su valiosa presencia. Como les comentaba, nuestra próxima mesa va a ser moderada por Hernán Martínez, a quien le damos una cordial bienvenida. Hernán, el espacio es todo tuyo. Adelante, por favor.